Buenas noches, colegas, profesionales del área de las ciencias de la rehabilitación. En el marco de las intervenciones asociadas a usuarios con dolor, comenzaremos a evaluar y ponderar distintas estrategias que tributan a este fin. Y en este contexto, ¿cierto?, de las muy diversas herramientas de intervención no farmacológicas que se han propuesto para el tratamiento del dolor, hay algunas que han demostrado su efectividad de forma consistente, entendiendo la efectividad como la sinergia entre la eficacia y la eficiencia. Todas estas intervenciones tienen que ver con el movimiento y el conocimiento. Evidentemente que pueden combinarse con tratamientos farmacológicos, sin embargo, este acompañamiento de tratamiento farmacológico y las intervenciones que vamos a analizar a continuación, sobre todo si nos enfocamos en los fármacos, estos deben ser empleados por un breve periodo de tiempo. Entonces, de ahí nacen algunas inquietudes que, sin lugar a dudas, son las que nos plantean muchas veces nuestros usuarios, nuestros pacientes. ¿Por qué realizar actividades dolorosas si no entienden estos usuarios, cierto, por qué duele? Esto evidentemente que activa aún más los mecanismos de protección y por lo tanto la educación, el conocimiento, la comprensión van a reducir la amenaza asociada al dolor. Y una reducción de la percepción de la amenaza tiene un efecto positivo sobre todos los estímulos de entrada y sobre los sistemas de respuesta. En esta línea, el movimiento no solo aumenta la salud de las articulaciones, tal como lo vimos en la primera instancia en la cual pudimos interactuar, sino que también aumenta la eficacia, la eficiencia y la efectividad de cómo los distintos tejidos, de cómo los distintos sistemas tributan a mantener la homeostasis y a soportar, disipar y transferir las cargas que están en juego. El movimiento inteligente nutre el sistema nervioso, estableciendo y restableciendo las representaciones sensoriales funcionales finas y también las representaciones motoras en el cerebro. Y estas representaciones y este restablecimiento, ¿cierto?, de las representaciones se fundamentan en utilizar vías que estaban eventualmente abandonadas por el miedo, por la ignorancia, y en términos de analogía, el objetivo es enseñar a la orquesta a interpretar las melodías nuevamente para que recuperen y el individuo recupere, ¿cierto?, la creatividad, la curiosidad y el optimismo. Es ahí en donde el abanico de posibilidades es múltiple. Tenemos, por ejemplo, intervenciones cognitivas, que están centradas en procesos cognitivos tales como el entrenamiento de habilidades, educación en neurociencia del dolor, técnicas de imaginería para enfrentar el dolor. Intervenciones conductuales, que están asociadas a mantener las actividades pese a la percepción de dolor. Intervención sistémica, que involucra incorporar al círculo de apoyo del usuario que está en juego, incorporando a la familia, la educación y en el manejo de contingencias, y también programas multicomponentes que se fundamentan en la integración de las intervenciones descritas anteriormente. Bajo esta lógica, lo importante es que la educación juega un rol fundamental, y así está plasmado en la literatura. En esta línea, la educación en neurociencia del dolor se entiende, ¿cierto?, como aquella intervención educacional en la que se busca reducir la percepción del dolor y discapacidad por medio de explicarle al usuario la biología de la experiencia dolorosa. Y bajo esta lógica, no basta con comprender aspectos superficiales respecto a este síntoma, sino que también debemos entender desde la célula de la conducta cómo se ha plasmado, ¿cierto?, en este módulo, bajo la lógica de lo que es la práctica basada en la evidencia, en donde no solo la experiencia externa es importante, sino que también las creencias del usuario, las preferencias del usuario y la experiencia interna asociada a mi experiencia clínica. Lo importante es que esta modalidad de intervención, bajo mi punto de vista, puede ser aplicada como única modalidad terapéutica. Generalmente,
como profesionales del área de las ciencias de la salud, la capacidad de comunicarnos pasa a tener un rol fundamental. La capacidad de comunicarnos tributa, entre otras cosas, a mejorar la confianza entre el usuario y el profesional de la salud. Y bajo esa perspectiva, nuestras palabras tienen un rol. Nuestras palabras van a tributar a que en definitiva aumentemos el miedo al catastrofismo del usuario, así como también a disminuir el miedo, disminuir la ansiedad, disminuir el catastrofismo, que son eventos desde el punto de vista cognitivo que van a favorecer que la percepción del dolor pueda disminuir bajo la lógica de la dimensión de la esfera cognitiva. Por lo tanto, las palabras importan. Por ejemplo, tener dos esposas no está mal. Lo que está mal es que no respetes la coma al leer. No da lo mismo hablar de el hombro o la rodilla que está mala. Más bien, uno podría verbalizar cuál es el hombro, cuál es la rodilla que vamos a mejorar. Son pequeños elementos que tienen un rol desde el punto de vista de la percepción de un usuario. La percepción es algo dramático desde el punto de vista de cómo los seres humanos deambulamos por el contexto en el cual nos toca desenvolver. Si lo llevamos al extremo, un usuario eventualmente con depresión, con crisis de pánico, las palabras podrían desembocar incluso una crisis, bajo la lógica de cómo construyen su entorno y de cómo construyen las distintas señales, entiéndase una señal con una cantidad física que varía en el tiempo, en el espacio o cualquier otra variable, y que podría desembocar en que esa palabra podría ser una amenaza para esa persona y por lo tanto podría desencadenar una serie de pensamientos que eventualmente en el contexto de un estado depresivo podría concluir con un exceso de pánico y en el contexto de un usuario con dolor crónico podría concluir en que aumente la percepción del dolor. Bajo esta línea argumentativa, el lenguaje, cierto, fue un rol fundamental y este lenguaje va de la mano con que existen palabras que debemos evitar y tenemos alternativas. Hay algunas que podemos o no estar de acuerdo, esto yo les voy a dar a conocer mi perspectiva, pero hay otras que en definitiva tienen mucho sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de inestabilidad, podríamos hablar de se necesita más fuerza y control. Cuando hablamos de daño, se podría hablar de cambio reparable. Cuando hablamos de parestesia, una palabra que podría generar miedo, catastrofismo, en función de lo complejo que podría ser para un usuario su comprensión, podríamos hablar de sensaciones alteradas. Cuando hablamos de cambios degenerativos crónicos, podríamos hablar de cambios normales relacionados con la edad o eventualmente cambios normales relacionados con la actividad o la tarea que ese usuario ha desarrollado a lo largo de su vida. Quizás cuando hablamos de resultados negativos de las pruebas y señalar que todo parece normal, ahí uno podría estar o no de acuerdo, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que plantea la evidencia y desde el punto de vista de lo que desde la experiencia interna uno podría ponderar. En esta línea tenemos distintos artículos que plantean el rol que tienen las palabras. Por un lado, por ejemplo, vemos un artículo que habla de las palabras y percepción. Tenemos otro artículo que habla de palos y piedras, ¿cierto? El impacto del lenguaje y la rehabilitación musculoesquelética. Cómo las palabras y la percepción, si es terapia o es amenaza, condiciona desde el plano cognitivo y emocional la percepción del dolor y la percepción de lo que le está ocurriendo al usuario. Por lo tanto, de lo que los quiero persuadir es que las palabras son importantes. Y esas palabras evidentemente que condicionan la predisposición que tiene el usuario respecto a las indicaciones que yo como terapeuta, como profesional del área de la salud, como kinesiólogo, como terapeuta ocupacional, como fonoaudiólogo, en fin, le voy a entregar, ¿cierto?, a mi usuario. Considerando esos elementos, cuando hablamos de la educación en neurociencia del dolor, generalmente lo que enseñamos es la punta de un iceberg. Sin embargo, lo que debemos saber es bastante más, ya que eso nos da seguridad en función de las inquietudes que nos pudieran plantar nuestros usuarios y dependiendo también del nivel cognitivo o de los alcances desde el punto de vista del conocimiento del usuario en función de cómo van a ser las preguntas que nos van a realizar y cómo nosotros podemos abordar, ¿cierto?, viendo el basal de conocimiento que tengáis.
La gran pregunta es, educación. ¿Qué tipo de educación? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Debería utilizarse alguna herramienta? ¿Un panfleto sería adecuado? ¿Debería ser realizado como un tratamiento por sí solo? Evidentemente que no. En general, ¿cierto? Tenemos a lo largo de la historia, y particularmente en los últimos 15 años, estudios que han intentado analizar qué es lo mejor. Si es mejor la educación verbal uno a uno, si es mejor un video, un folleto, un panfleto, la publicidad en televisión, un email. Evidentemente que todas tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Las mayorías transitan desde aspectos personales hacia la comunicación masiva. Y por otro lado, desde aspectos que implican un gran costo para el profesional o para el sistema de salud, así como también aspectos relacionados con la generalización de información que evidentemente implica que no se hace énfasis en las particularidades. Bajo esa lógica, ¿cierto? Nosotros podríamos ponderar que los modelos articulares se señala desde el punto de vista positivo que es visual realista y se acompaña a educación verbal. Sin embargo, lo negativo es que puede inducir miedo, puede estar asociado a información biomédica. Muchas veces estos modelos están en malas condiciones, se cae un disco. ¿Qué señal estamos entregando? Por lo tanto, bajo la lógica de estos modelos anatómicos que se plantean que pueden ser utilizados para evaluar o en definitiva para educar a un usuario, tienen más efectos negativos que positivos. ¿Qué señal le estamos entregando a este usuario? Entendiendo esta señal, como les dije antes, como una cantidad física que varía en el tiempo, en el espacio o cualquier otra variable. ¿Qué le estamos queriendo entregar desde el punto de vista de lo que implica entender el dolor asociado a aspectos sensoriales o netamente estructurales, siendo que nosotros ya sabemos que este depende no solo de la parte sensorial, sino que también de aspectos cognitivos y emocionales? De que no existe correlación entre la cantidad de daño y la cantidad de dolor. Que yo puedo tener mucho daño y mi percepción de dolor va a ser baja, o que yo puedo tener poco daño y mi percepción de dolor va a ser alta. Es porque hay otras dimensiones, que ya las señalé, que también van a jugar un rol. Por lo tanto, estos modelos anatómicos podrían resultar nefastos en el marco de que el usuario adjudique netamente la percepción de dolor a aspectos estructurales, que insisto, sería un error. Y eso podría contribuir incluso a que se genere una amenaza en el usuario, asociado que el dolor es una experiencia, es una reconstrucción cognitiva, es la respuesta a la amenaza. Y como experiencia es una narrativa infinita, las palabras que nosotros utilicemos y la forma en que nosotros intentemos explicar lo que está percibiendo el usuario podría condicionar, insisto, una mayor percepción del dolor. En esa línea hay múltiples ejemplos de imágenes o incluso de modelos articulares que han intentado ser utilizados para educar a nuestro usuario y lo único que generan es más miedo, más amenaza, mayor ansiedad, que sin lugar a dudas van a tributar a que la percepción del dolor pueda aumentar. De hecho, esta imagen que se utiliza en algunos países y que cada vez ha sido desechada, en donde se intenta explicar cuál es el efecto del whiplash en los usuarios, se ha llegado a la conclusión en base a ensayos clínicos con grupo control y grupo experimental que los usuarios lo que perciben es que en función del whiplash, ¿cierto?, de este latigazo, el cuerpo se le llena de sangre. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de la estrategia que estamos utilizando. O esta imagen donde se ve que un ligamento ha perdido su continuidad. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Que en definitiva, la probabilidad de que se lesione un ligamento es bastante fácil. Aquí no se ve la musculatura, no se ve ninguna otra estructura que le dé estabilidad. Y nuestras articulaciones por defecto son fuertes. Soportan una gran cantidad de carga antes de llegar al punto de fallo en el marco de una curva stress-strain, en donde evidentemente tenemos la zona elástica y la zona plástica. Pero para que llegue a ocurrir eso, la carga debe ser suprafisiológica. Por lo tanto, a tener cuidado respecto a cómo nosotros estamos educando. En esta línea, los modelos
no solo han mostrado una eficacia limitada en reducir el dolor y la discapacidad, sino que han aumentado el miedo de los usuarios. Y esto incluso podría aumentar la percepción del dolor. Entonces, ¿cómo podríamos educar? Una opción son la historia del dolor, ¿cierto? Para explicar la condición del usuario en base a analogías y educación. Y ahí les dejo un link en donde ustedes pueden eventualmente ver algunas de estas historias, algunas de estas analogías que intentan explicar cuáles son las razones del dolor y cuáles son los mecanismos que están implicados desde el punto de vista de establecer una relación de semejanza entre cosas distintas y que le haga sentido a este usuario. Pero también tenemos otra alternativa. Personalmente, generalmente ocupo un video, que es el que vamos a ver a continuación, en donde se intenta expresar en base a ciertos factores que van a influenciar la percepción del dolor y cuáles son todos los elementos que podrían estar condicionando el aumento de este síntoma en función de aspectos cotidianos, en función de los estilos de vida y en función de los pensamientos. Veamos este video. Sabemos que el dolor es una experiencia humana universal. Ahora sabemos que el dolor se produce 100% en el cerebro. Esto incluye todo tipo de dolor, no importa cómo se sienta. Punzante, sordo, fuerte o suave. Y sin importar la duración, puede sentirlo durante semanas o meses. Es el dolor agudo y es común en lesiones tisulares, como en problemas de espalda o esguinces de tobillo. Y generalmente te animarán a permanecer activo y a volver gradualmente a tus actividades, incluyendo el trabajo. O puede que lo hayas tenido durante 3 meses o más. Es el llamado dolor persistente o crónico, ya que en este tipo de dolor la lesión tisular no es el problema principal. Lo que no está tan claro al decirte que tienes dolor crónico es saber qué es lo mejor que puedes hacer al respecto. Bien, el dolor crónico es un gran problema. Afecta al 20% de la población mundial. Tener un cerebro que produce dolor continuamente, incluso cuando los tejidos están curados y fuera de peligro, no es divertido. Algunas personas dicen que aún sienten que debe haber algo mal. Pero solo es esto. Cuando se descarta la existencia de algo peligroso, los profesionales de la salud explican que la mayoría de los tejidos pueden estar curados en un periodo de 3 a 6 meses. Así que el dolor que continúa produciéndose en el cerebro no tiene tanto que ver con cambios estructurales en el cuerpo, sino con la sensibilidad del sistema nervioso. En otras palabras, es más complejo. Así que para intentar entender qué es lo que pasa, hay que reentrenar al cerebro y al sistema nervioso. Para ello es útil observar todo aquello que afecta al sistema nervioso y que quizá contribuya a tu experiencia individual del dolor. Lo que puede ayudar es mirar al dolor persistente desde una perspectiva más amplia, y usar un plan estructurado hará que no se olvide nada importante. Empecemos por la parte médica. En primer lugar, la medicación puede ayudar, pero solo por un tiempo limitado. Se necesitan enfoques más activos para reentrenar el cerebro. Así que usar medicación para ponerse en marcha está bien, y después la mayoría pueden reducirse e interrumpirse. Algunas personas piensan que la cirugía podría ser la respuesta, pero cuando se trata de un problema complejo, como es el dolor crónico, la cirugía puede no ser de gran ayuda. Así que si estás pensando en la cirugía, es mejor pedir una segunda opinión y recuerda considerar todas las opciones. Tras esto, ayudará a tener en cuenta cómo tus pensamientos y emociones afectan a tu sistema nervioso. El dolor impacta realmente en la vida de las personas y esto puede tener un gran impacto en tu estado de ánimo y nivel de estrés. Todos estos pensamientos y creencias también son impulsos cerebrales. Puedes aprender formas de reducir el estrés y relajar el sistema nervioso. Esto ayudará al bienestar emocional, así como a reducir el dolor. El tercer área a tener en cuenta es el papel de la dieta y estilo de vida. Resulta que nuestro estilo de vida puede no ser tan bueno para nosotros. De hecho, lo que comemos y cómo vivimos puede realmente estar contribuyendo a sensibilizar el sistema nervioso. Será un buen comienzo valorar actitudes como fumar,
la nutrición, el alcohol y los niveles de actividad. Y si ves que hay algún problema, apunta estos aspectos en tu plan. A menudo será importante explorar un significado más profundo del dolor y la historia personal que lo rodea, mirando hacia atrás y observando todo lo que ocurría cuando comenzó el dolor. Muchas personas con dolor pueden descubrir enlaces útiles entre un periodo de preocupación y una imagen de agravamiento del dolor. Para muchos, reconocer emociones profundas puede ser parte del proceso de curación. Lo último, pero no menos importante, es la actividad física y la función. Desde una perspectiva cerebral, lo mejor es moverse en niveles cómodos y sin miedo, en los que el cerebro no se protege con dolor. Y así, recuperas gradualmente tus tejidos corporales. En conclusión, el dolor viene del cerebro y puede ser reentrenado. Y mirarlo desde una perspectiva más amplia y global de la persona te proporciona muchas oportunidades para empezar. Así que busca una mano amiga. Si la necesitas, márcate un objetivo y comienza. En definitiva, este video, ¿cómo lo utilizo? Generalmente con mi usuario, lo que hago es que en la primera sesión intento que ellos, en base a una tablet que les entrego, ¿cierto?, con audífonos, puedan ver este video. Y luego, a lo largo de las sesiones, voy dando el espacio para conversar en función de cuáles son los aspectos que les llaman la atención, que tienen dudas o inquietudes en relación a lo que significa el dolor y cómo algunos de los elementos que están representados en este video se asemejan a la experiencia que este usuario está viviendo. Por lo tanto, esa es la forma más costo efectiva que he encontrado hasta ahora en función de los distintos contextos en los cuales me desempeño para poder educar a mi usuario. Evidentemente que hay otras formas que son mucho más personalizadas y que tributan a poder establecer una interacción mucho más fluida, ¿cierto?, en función de la condición de salud que presenta el usuario. Sin embargo, esta es una alternativa. Cambiar el valor a la forma en que nos expresamos con nuestros usuarios es fundamental. De aquí les traigo una analogía bajo la misma lógica de cómo educar a nuestros usuarios, ¿cierto? Y una analogía estaría siendo la que plantea Thomas Alva Edison, que señaló que no fracasó 999 maneras de cómo construir una ampolleta, sino que descubrió 999 formas de cómo no hacer esta ampolleta. Es cambiarle el valor al error, así como también cambiarle el valor al dolor. Muchas veces en el contexto de un proceso inflamatorio, la inflamación tiene un fin, y el objetivo final de la inflamación es reparar el tejido. Por lo tanto, yo como objetivo, voy a disminuir la inflamación o la voy a modular. La inflamación tiene un rol, y si nosotros logramos transmitir ese fenómeno desde el punto de vista de explicar al usuario qué implica el proceso que está experimentando, evidentemente que eso va a disminuir la amenaza, el miedo, la ansiedad, el catastrofismo, que son aspectos desde la cognición y la emoción, insisto, tributan a modular la percepción del dolor. Si nos vamos al sueño y el dolor, voy a establecer algunos aspectos genéricos que son fundamentales para lograr ponderar qué impacto tiene el sueño en nuestra cotidianidad. A modo de generalidades, pocas horas de sueño, menos de 5 horas, se asocia con una menor densidad mineral ósea y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres. Eso está estudiado. Por otro lado, aspectos quizás más dramáticos, ¿cierto? Se ha concluido que pasar 3 días consecutivos durmiendo 4 horas o menos mata células del cerebro. Y si esto fuera poco, si nos pasamos 24 horas sin dormir, nuestro cerebro también lo paga, ¿cierto? Al no descansar, nuestro órgano pensante es incapaz de limpiar las proteínas que forman las placas que causan enfermedades degenerativas como el Alzheimer y la demencia. Por lo tanto, si no dormimos, nuestro cerebro no puede protegernos de estas dos condiciones de salud. Otro elemento interesante, los expertos revelan que dormir
en un sitio nuevo hace que una parte del cerebro se mantenga vigilante durante toda la noche. Es como lo que se conoce como dormir con un ojo abierto, ¿cierto? La primera noche que se pasa en un lugar nuevo tiene un efecto sobre la capacidad de conciliar el sueño. De hecho, uno de los dos hemisferios cerebrales se mantiene más despierto que el otro durante la fase de sueño profundo. Y la explicación es que posiblemente este fenómeno ocurre para estar preparado en caso de peligro. Entonces, dormir mal en un lugar nuevo se conoce como el efecto de la primera noche. Y según mal no recuerdo, ¿cierto? Un grupo de científicos de la Universidad de Brown estudiaron las posibles causas de este fenómeno, llegando a ciertas conclusiones. Evidentemente que estas conclusiones fueron hechas en base a estudios de neuroimagen, en donde sometieron a un grupo de 30 voluntarios que accedieron 2 noches a dormir en el laboratorio con una semana de pausa entre ambas. ¿Y qué revelaron las imágenes? Durante la primera noche de sueño, una parte del hemisferio cerebral izquierdo mostró patrones diferentes de actividad que el cerebro o que la parte del cerebro derecho. Es decir, se mantenía un sueño más ligero y además había una mayor respuesta a los sonidos. Sin embargo, durante la segunda noche de sueño del laboratorio, no se notaron diferencias significativas de actividad entre los dos hemisferios cerebrales. Por lo tanto, uno se podrá preguntar, ¿qué efectos tiene no dormir bien? Desde el punto de vista genérico, ya sabemos que aumenta la probabilidad de condiciones de salud como el Alzheimer y la demencia, que existe muerte celular, que aumenta la probabilidad de osteoporosis dependiendo si esto se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Particularmente en mujeres. Y por otro lado, el hecho de dormir en un lugar nuevo pareciera que la primera noche, que es lo que está estudiado, ¿cierto? Falta ver estudios para analizar días consecutivos. Acá yo le mencioné uno donde analizan el sueño de usuarios que duermen en un lugar nuevo, en este caso en un laboratorio, con un desfase de una semana, por lo tanto, se estaría dentro de esos días consecutivos. Pero lo que sí está claro es que la actividad metabólica del cerebro durante la primera noche, particularmente uno de los hemisferios, está más activo que el otro. No se logra el sueño profundo. ¿Ya? Eso es lo que se intenta transmitir en el estudio que le acabo de comentar. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué impacto tendrá sobre la degradación de neurotransmisores pronociceptivos en el contexto de un usuario con dolor crónico, por ejemplo? ¿Y qué indicaciones les podríamos dar al usuario? Desde el punto de vista empírico, y estamos en un proceso de diseño de un estudio en el cual podamos corroborar esta situación, al indicarle al usuario que si va a dormir en un lugar nuevo, que presenta dolor crónico, que lleve la almohada con la cual comúnmente duerme, hemos llegado a la conclusión que mejora la calidad del sueño. También en base a estudios con neuroimagen. El tema va a ser el N, ¿cierto? Que eso es en donde tenemos finalmente la complejidad desde el punto de vista del aparataje requerido para poder establecer un estudio con una cantidad de sujetos en donde los resultados podamos señalar que son estadísticamente significativos, que el tamaño muestral sea representativo de usuarios con dolor crónico de ciertos segmentos, ¿cierto? Para intentar eliminar los cero. Pero pareciera que puede ser una buena alternativa desde el punto de vista empírico, que el usuario lleve la almohada, el usuario con dolor crónico, que ha dormido en un lugar nuevo por vacaciones o por distintas circunstancias, y pareciera que eso mejora su calidad. Y eso es fundamental, porque el hecho que duerma bien, asumimos que el sueño tiene un rol, y que ese rol, les adelanto, se asocia con degradar el exceso de proteínas, sustancias, neurotransmisores, que tienen un rol pronociceptivo. Pareciera que el sueño, y particularmente a través del líquido cefalorraquídeo, se produce una especie de lavado del sistema nervioso, particularmente del encéfalo, que son elementos que vamos a abordar a continuación. Bajo esta lógica, ¿cierto? Y si nos enfocamos particularmente en el dolor crónico, se asume que padecer dolor crónico supone una reducción significativa de la calidad de vida del usuario.
Ese es un punto. Manifestándose esto con disminución de la calidad del sueño, interferencia en términos sociales, interferencia de las actividades de la vida diaria, disminución de la capacidad cognitiva, ¿cierto? Predisposición a sufrir ansiedad y depresión. De hecho, se estima que entre un 50 y un 70% de los pacientes con dolor moderado intenso sufren trastorno del sueño asociado a despertares nocturnos por dolor, dificultad para quedarse dormido y presentar un sueño no reparador. Entonces, muchas veces usuarios con dolor crónico pueden despertar del dolor. El tema es que eso aumenta la ansiedad, ¿cierto? Aumenta probablemente en función del tiempo un estado depresivo. Pero hay que considerar que, por ejemplo, cuando un usuario presenta una compresión nerviosa, puede ser normal que despierte el dolor, y eso hay que explicarlo. Me refiero puntualmente a que, por ejemplo, cuando un usuario presenta una compresión del nervio mediano, cuando uno duerme, desde el punto de vista fisiológico, baja la presión arterial. Por lo tanto, ¿qué impacto tiene eso sobre la estructura que está comprimida? Que tengo un nuevo factor que tributa a una menor irrigación de esa estructura nerviosa. O sea, la compresión y menor presión tributan a que le llegue menos sangre. Menor probabilidad de que esa estructura realice su proceso metabólico básico y aumenta la probabilidad de necrosis, de micronecrosis. Por lo tanto, eso podría irritar las terminaciones nerviosas libres que van a gatillar que se despierte el dolor. Por lo tanto, ese despertar es normal en función de esa condición de salud. Uno podría pensar en una bandera roja, pero también podría pensar en una compresión nerviosa desde el punto de vista del diagnóstico diferencial. Por lo tanto, entender estos conceptos tributa, insisto, a bajar la ansiedad, a bajar el miedo, a bajar el catastrofismo. Los trastornos del sueño, en general, podríamos señalar que presentan una relación directa y recíproca con la intensidad del dolor que sufre el usuario. Ahí sí hay una correlación. No implica causalidad, pero sí hay una correlación. El dolor va a producir mala calidad de sueño. Y este va a conllevar muchas veces a un incremento de la intensidad de la percepción del dolor. De hecho, recientes investigaciones confirman que ciertas condiciones de salud, como la enfermedad reumática y la cefalea, se asocian con una mayor disfunción del sueño. Un usuario con dolor crónico experimenta fragmentación del sueño y disminución del sueño reparador. Por lo tanto, considerar la calidad del sueño como un factor crítico e independiente del resto de las comorbilidades asociadas al dolor pareciera que es fundamental a la hora de evaluar el enfoque satisfactorio del tratamiento del paciente con dolor crónico. O sea, una forma de poder ponderar cómo está, qué tan efectivo está siendo mi intervención es, por ejemplo, evaluando cómo está la calidad del sueño. Si presenta fragmentación o no. Si presenta despertares nocturnos de manera reiterada, asumiendo que se han tomado todos los resguardos de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, de acuerdo a esta relación recíproca entre sueño y dolor, existen investigaciones que sugieren que la deprivación de sueño puede provocar hiperalgesia. De hecho, en estudios en animales se ha observado que la supresión de la fase REM del sueño produce menor eficacia antiálgica de la morfina en dolor inducido. Por lo tanto, se sugiere que los opioides pueden ser menos eficaces bajo condiciones de supresión de la fase REM en dolor crónico. Y ciertos fármacos que empleamos habitualmente en el tratamiento del paciente con dolor crónico podrían afectar la arquitectura del sueño. En humanos, por ejemplo, con dolor crónico, la administración de morfina produce supresión dosis dependiente de la fase REM, que son esenciales para el desarrollo fisiológico correcto de los ciclos del sueño. De hecho, en sujetos sanos que eran privados del sueño, aumenta la concentración de interleuquinas que son proinflamatorias. Por lo tanto, el sueño tiene un rol fundamental. No solo desde el punto de vista de disminuir la probabilidad de enfermedades degenerativas, sino que también
desde el punto de vista de no generar un factor más que aumente la probabilidad de que la percepción y la intensidad del dolor se perpetúe en el tiempo. Bajo esta lógica, durante el sueño, literalmente nos lavamos el cerebro todas las noches. Y en este estudio denominado acoplado electrofisiológico, hemodinámico y oscilaciones del líquido cefalorraquídeo en el sueño humano, se demuestra que las ondas del líquido cefalorraquídeo fluyen sobre nuestro cerebro de manera rítmica y al mismo tiempo eliminan cualquier toxina que no debería acumularse dentro de nuestras cabezas. Se sugiere que el líquido cefalorraquídeo es importante para la eliminación de desechos en el sistema nervioso. Sin embargo, previo a este estudio, los científicos no sabían que existía esta acción pulsante, ni siquiera habían podido observarla. Entonces, en combinación con la actividad cerebral de onda lenta, que es en parte importante para arreglar nuestro recuerdo, y en combinación con la disminución del flujo sanguíneo que ocurre mientras dormimos, estas ondas de líquido cefalorraquídeo parecen estar eliminando proteínas innecesarias y otros desechos redundantes. Hasta ahora se sabía que el líquido cefalorraquídeo actuaba como un amortiguador y que protegía de traumatismo al sistema nervioso central, que proporcionaba al encéfalo un soporte hidroneumático necesario para la excesiva presión local, que servía como reservorio y ayuda en la regulación del contenido del cráneo, que cumplía funciones de nutrición del encéfalo, que eliminaba metabolismo del sistema nervioso central, que servía como vía para que las secreciones pineales lleguen a la glándula hipófisis, que permitía el diagnóstico de diversas enfermedades neurológicas. Pero no se tenía claro cuál era el rol en el contexto del sueño. Y por lo visto, permite lavar nuestro cerebro, lavar el encéfalo, eliminar las proteínas innecesarias y, bajo la lógica del dolor crónico, permitiría eliminar el exceso de sustancias pronociceptivas que podría estar influenciando la percepción del dolor de un usuario. Asumiendo que, por ejemplo, un usuario con dolor crónico, ¿cierto? Lo que podría estar manifestando desde el punto de vista de lo que implica esta percepción de dolor, se asocia básicamente a distintos elementos. Bajo esta lógica, ¿cierto? Como les comentaba, en un usuario con dolor crónico, por ejemplo, la célula de la glía está en difusión. Por lo tanto, en vez de recaptar el exceso de neurotransmisores pronoceptivos de la individuo sináptica, tienden a liberarlo. Y si consideramos los cambios plásticos tempranos y los cambios plásticos tardíos, se generan bucles de reexcitación que van a favorecer que se acumulen estas sustancias pronoceptivas. Por lo tanto, pareciese que el sueño, el dormir, que el sueño profundo, permite eliminar este exceso de sustancias. En la medida que no logremos de manera satisfactoria un sueño reponedor, eso va a condicionar que se sigan acumulando estas sustancias y por lo tanto aumenta la probabilidad de percibir dolor, particularmente en usuarios con dolor crónico. En esta línea, si nosotros nos enfocamos en usuarios adultos, ¿cierto? El insomnio es una de las condiciones más prevalentes en la edad adulta. Lo cual incrementa los riesgos en salud, depresión, incrementa la utilización de servicios y carga económica, representando un desafío no solo nacional, sino que también internacional en términos de lo que es la salud pública. Y en esta línea, la actividad física regular muestra beneficios bien establecidos en la intervención de enfermedades crónicas. Y en este marco, evidencia reciente muestra que estos beneficios se pueden extender al sueño.
Por lo tanto, hay una lógica, ¿cierto? Actividad física mejora la calidad del sueño, comorbilidades y, por otro lado, aumenta la probabilidad de degradar estas sustancias proinceptivas. De hecho, los estudios epidemiológicos han demostrado que niveles bajos de actividad física representan un riesgo significativo de prevalencia e incidencia de síntomas de insomnio. Y por otro lado, ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado, entre otras cosas, que aumentar los niveles de actividad física están asociados con mejoras en la calidad del sueño. Y en esta línea, los niveles de actividad física de intensidad moderada o por encima de un valor de umbral de 150 minutos por semana entrega confiables beneficios para la salud, mitigación de factores de riesgo y el impacto de enfermedades crónicas. Si bien este volumen semanal parece beneficioso, independientemente del tipo de actividad realizada, caminar ha sido identificado como el más conveniente y una forma alcanzable de ejercicio para una alta proporción de la población adulta. En síntesis, caminar por 150 minutos o más a la semana se asocia significativamente con menor probabilidad de síntomas de insomnio. En este estudio, que ustedes pueden visualizar, ¿cierto? En la imagen, en donde el objetivo fue evaluar los efectos de 12 semanas de entrenamiento de la fuerza sobre la calidad del sueño, intentan dilucidar cuáles son los parámetros que se vienen a utilizar para mejorar esta calidad. Entonces, en general, estudios previos al que les voy a comentar a continuación han informado que los adolescentes normalmente presentan una duración insuficiente del sueño y una pobre calidad, lo cual está asociado con un mayor riesgo de enfermedades crónicas y trastornos psiquiátricos. Cuando hablo de las enfermedades crónicas me refiero a hipertensión, diabetes, obesidad, depresión y ansiedad, ¿cierto? Y en este marco, ¿cierto? La pobre calidad del sueño, evidentemente que va a afectar negativamente a los adolescentes. O sea, va a incrementar la fatiga y va a disminuir incluso la fuerza muscular por incremento de la somnolencia diurna. Por lo tanto, es válido preguntarse qué estrategias podríamos utilizar para mejorar los parámetros del sueño en este subgrupo. Y en esa línea, ¿cierto? Una revisión sistemática reciente de ensayos controlados aleatorizados demostró que el entrenamiento de fuerza fue efectivo para mejorar tanto la calidad como la duración del sueño. Sin embargo, todos estos estudios se realizaron con adultos o personas mayores, ¿cierto? Y en este marco aparece el estudio que ustedes pueden visualizar en la imagen, en donde el entrenamiento consistió en 50 minutos, 55 minutos al día, 3 veces a la semana, por 12 semanas, 3 sets de 10 a 12 repeticiones, con 1 minuto de reposo, de intervalo, entre los sets y ejercicios. ¿Y cuál fue la conclusión? Que 12 semanas de este entrenamiento de la fuerza particularmente, mejora la calidad del sueño, incrementa la duración total del sueño y disminuye, ¿cierto?, los días en que se produce finalmente esta interrupción en la arquitectura del sueño en los adolescentes. ¿Cuál es la hipótesis en función de estos resultados? Básicamente se fundamenta en la conservación de la energía y en la restauración corporal. Entonces, estas teorías postulan que las alteraciones en los patrones de sueño podrían deberse al agotamiento de energía corporal y al daño del tejido que se produce al hacer ejercicio.
y esto se va a recuperar con el sueño. Por lo tanto, aquí hay varios elementos en función de la conservación de la energía y la restauración corporal. Cuando se postula que las alteraciones de los patrones del sueño podrían deberse al agotamiento de la energía corporal y al daño del tejido que se produce al hacer ejercicio, básicamente lo que se está planteando es que, por un lado, el agotamiento de la energía corporal genera una alteración de los patrones del sueño, siempre y cuando el ejercicio que yo realice vaya inmediatamente previo a dormir. Pero por otro lado, si existe un tiempo adecuado entre la realización de ejercicio y el sueño, que pueden ser 3 horas aproximadamente, o sea, no realizar ejercicio previo a las 3 horas de conciliar el sueño, el daño del tejido que se produce al hacer ejercicio y el agotamiento de la energía corporal que se produce en función de esta acción estarían contribuyendo a que durante el sueño se recupere. Y por lo tanto, es válido utilizar esta estrategia de entrenamiento con el objetivo de favorecer que mejore la calidad del sueño y con todos los beneficios que esto tiene en el marco de usuarios con dolor. Desde el punto de vista de la prescripción de ejercicio, que esto es un elemento que vamos a analizar desde ahora, se establece, por ejemplo, que para mejorar ciertas manifestaciones de la fuerza, existen distintas variables y elementos que uno debiese ponderar dependiendo de si el sujeto es un atleta, es entrenado o no entrenado. Y uno de los elementos más llamativos en función de esta acción es que en sujetos no entrenados basta con 3 a 4 sets en relación al volumen de entrenamiento, al número de set de ejercicios por grupo muscular durante cada sesión de trabajo, para generar una mayor ganancia de fuerza. Por lo tanto, en el marco de la prescripción de movimiento, asumiendo que el movimiento tributa a generar el estímulo para que cada una de las células que conforman la matriz de nuestros tejidos sinteticen los productos de la matriz, y así la interacción físico-química de cada uno de estos componentes puedan soportar, disipar y transferir las cargas, y por lo tanto mantengo la densidad de los tejidos que están comprometidos y la performance de los tejidos que están comprometidos desde el punto de vista de su rol mecánico y sensorial, así como lo vimos en el cartílago. Si es que un usuario presenta dolor crónico y se mueve de manera estereotipada, no solamente voy a estar sobrecargando una zona bastante limitada en términos de superficie, sino que también al moverse de manera estereotipada y al moverse menos, voy a estar entregando menos input a cada una de las células que conforman las matrices de los tejidos, y eso finalmente desencadena en que la calidad de mis tejidos disminuye. Y una estrategia satisfactoria para poder favorecer que se recupere la calidad de mi tejido es el entrenamiento de la fuerza. El punto es, ¿cómo lo hago en usuarios con dolor crónico? ¿O qué consideraciones yo debiese tener? Entonces, analicemos algunas recomendaciones en términos genéricos, ¿cierto?, respecto a ciertas articulaciones desde el punto de vista de la neurorehabilitación, desde el punto de vista musculoesquelético, en distintos usuarios. Este estudio analiza el efecto de caminar hacia atrás y hacia adelante sobre la actividad eléctrica del vasto medial versus el vasto lateral en mujeres con síndrome de disfunción patolofemoral. Hago énfasis en este aspecto porque generalmente se plantea que, algunas corrientes evidentemente, que la actividad muscular localizada no es posible
porque cuando uno entrena un grupo muscular, generalmente el aumento de la actividad podríamos señalar que es proporcional a la magnitud del estímulo, y en el contexto de grandes grupos musculares no es posible diferenciar la actividad de uno por sobre otro. Por ejemplo, el cuádriceps no sería posible aumentar la actividad del vasto medial por sobre el vasto lateral. Y en ese contexto aparece este estudio del año 2019 y se evalúa la disfunción patolofemoral, ¿cierto?, en mujeres con síndrome, con este síndrome, bien digo. ¿Y por qué se considera esta disfunción? Básicamente porque es una condición de salud relativamente común que afecta entre un 7 y un 40% de los adolescentes y adultos jóvenes activos, y va a tener efectos negativos sobre la función, y también aumenta la probabilidad que en el contexto de ser un adulto mayor, estos usuarios desarrollen osteoartritis patolofemoral. Se sabe que los sujetos que presentan, usuarios que presentan una disfunción patolofemoral o el síndrome de disfunción patolofemoral, tienen alterada la cinemática del tronco, la cadera, la rodilla, el tobillo durante una actividad funcional. Y de hecho se ha propuesto que un desequilibrio entre el vasto medial oblicuo y el vasto lateral van a generar un desplazamiento lateral excesivo de la patela, provocando un aumento de la tensión de la superficie articular, induciendo dolor. Evidentemente que hay una transición desde la condromalacia a la degeneración articular. De hecho, la electromiografía del vasto medial oblicuo y del vasto lateral ideal para individuos sanos durante la extensión de rodillas debiese ser de 1:1. Sin embargo, esta proporción cambia en usuarios con síndrome de disfunción patolofemoral, estableciendo que el vasto medial tiene una actividad que es la mitad en relación al vasto lateral, asociado a la amplitud, a la intensidad. Y esto evidentemente que puede ser interpretado como un desequilibrio, ¿cierto?, que produce un mal alineamiento articular y que afecta, como señalé anteriormente, a la articulación señalada. Por lo tanto, aparece este artículo en donde se señala que existen ciertas ventajas al caminar hacia atrás. Y esas ventajas se relacionan con disminuir el estrés articular, con aumentar la fuerza del cuádriceps, con mejorar parámetros espaciotemporales de la marcha. Pero otra ventaja de caminar hacia atrás es que el pic de fuerza de reacción articular a nivel de articulación patolofemoral disminuye al comparar correr hacia atrás con correr hacia adelante a la misma velocidad. De hecho, este estudio consideró dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, a los cuales se le hizo caminar hacia atrás. Se evaluó la contracción voluntaria máxima para tener una referencia a la fuerza máxima. ¿Y qué sugieren los resultados? Que existe un incremento significativo de la actividad electromigráfica del vasto medial y vasto lateral durante el gesto de caminar hacia atrás comparado con caminar hacia adelante. Que por otro lado, que cuando yo camino hacia atrás, la actividad eléctrica del vasto medial del grupo con disfunción patolofemoral fue significativamente mayor que la actividad eléctrica del mismo músculo, pero en el grupo control, sin encontrar diferencias en la actividad del vasto lateral, lo cual es notable. Que caminar hacia adelante no genera diferencias significativas en la actividad del vasto medial y vasto lateral entre los dos grupos. Sin embargo, que la relación vasto medial y vasto lateral del grupo experimental durante la marcha hacia atrás fue significativamente mayor que la relación obtenida durante la marcha hacia adelante, mientras que en el grupo sano no hubo diferencia estadísticamente significativa en la misma relación al comparar caminar hacia adelante y hacia atrás. Y que por otro lado, la relación vasto medial y vasto lateral al caminar hacia atrás en el grupo experimental fue significativamente mayor en comparación al grupo control. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que se establece? Que caminar hacia atrás incrementa la actividad del vasto medial y preserva la relación ideal del vasto medial y vasto lateral en sujetos con disfunción patolofemoral. Esto no es solo importante para usuarios con disfunción patolofemoral desde el punto de vista de mujeres o un adulto joven, sino que también esto tiene un correlato con la adultez. Por ejemplo, desde el punto de vista que se sabe que el dolor anterior de rodilla implica un aumento de la probabilidad de 7,5 veces
de que ese joven, esa joven, en la adultez, presente osteoartritis de rodilla. Por lo tanto, establecer algún mecanismo a modo preventivo, por ejemplo, para nivelar la actividad de ambos músculos, va a contribuir de sobremanera a que eventualmente se rectifique la relación que se puede apreciar en usuarios normales de 1:1 desde el punto de vista de la actividad eléctrica de la musculatura en términos de intensidad, ¿cierto? Y eso eventualmente se asocia desde el punto de vista sensorial con una disminución de la percepción del dolor, asumiendo que las mujeres por defecto desde el punto de vista antropométrico tienen un aumento del ángulo Q y eso condiciona, ¿cierto?, de que el vector del músculo cuádriceps y sus distintas porciones genere un vector que desplaza la patela hacia la tierra. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros rectificar eso aumentando la actividad del vasto medial? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Mediante qué ejercicio? Una alternativa sería, por ejemplo, caminar hacia atrás, que mejora la relación vasto medial y vasto lateral con difusión patellofemoral, que restituye la relación en comparación a usuarios normales, que aumenta la actividad del vasto medial y que desde el punto de vista de la sobrecarga en la articulación va a ser menor en comparación a caminar hacia adelante. Y ahí lo señala algún estudio, que el pic de fuerza de reacción articular a nivel de la articulación patellofemoral disminuye al comparar correr hacia atrás con correr hacia adelante a la misma velocidad, que caminar hacia atrás involucra que disminuye el dolor y mejora la función en individuos con disfunción patellofemoral. Ahora, ¿cuáles son las sugerencias para finalmente prescribir esta modalidad de intervención? Es que exista un programa de adaptación a la marcha hacia atrás a una velocidad de 0,6 kilómetros por hora durante un tiempo de 5 o 10 minutos, que la velocidad de entrenamiento de la marcha hacia atrás es de 1,3 kilómetros por hora, que el tiempo mínimo de intervención debe ser 4 semanas, 5 veces por semana, 20 minutos por día, y luego para aumentar la carga uno podría probar con distintas inclinaciones del treadmill, pasando de una progresión de 0 grados, luego a 5, 10 y 15 grados. En conclusión, caminar hacia atrás como técnica de rehabilitación mejora la propiocepción de rodillas después de, por ejemplo, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y a su vez, el aumento del ángulo de la cinta durante el ejercicio mejora la eficacia de la rehabilitación. Y estos parámetros podrían ser implementados en el contexto de usuarios con disfunción patellofemoral, con el objetivo de mejorar la relación de vasto medial, vasto lateral, y por otro lado, ¿cierto?, disminuir la percepción de dolor anterior de rodilla desde el punto de vista sensorial, asociado que el dolor como síntoma no solo depende de aspectos sensoriales, sino que también depende de aspectos cognitivos y emocionales. Si nos vamos a otras estructuras, ¿cierto? Por ejemplo, se sabe que el daño en los meniscos causa bloqueo de la extensión de rodillas en actividades de la vida diaria, causa dolor, causa cojera, crepitaciones, y esta rigidez podría condicionar a la limitación del movimiento. También se generan cambios del control neuromuscular, se genera una redistribución de los patrones de activación muscular, en donde, por ejemplo, el retraso en la activación del glúteo medio va a causar un desplazamiento excesivo de la patela hacia la lateral. Y en este contexto, ¿cierto?, si nosotros consideramos que un mal funcionamiento del glúteo medio y la disminución de la actividad muscular va a causar una aducción y una rotación interna en la articulación de la cadera durante la carga de peso al caminar, y que en el caso de la debilidad del vasto medial oblicuo va a aumentar el ángulo Q, que causa un genuvalgo y mueve la rótula hacia lateral, es importante enfatizar en el fortalecimiento del vasto medial oblicuo y el fortalecimiento selectivo del glúteo medio.
para mejorar síntomas del caso de una lesión meniscal de la articulación de rodilla. Y en ese escenario, caminar hacia atrás pasa a ser una buena alternativa, algo que es posible prescribir. Si nos centramos en el hombro, ¿cierto? Estudios han establecido que un margen seguro para la activación del manguito rotador, menor al 20% de la contracción voluntaria máxima para tendones reparados mediante cirugía, es satisfactorio. Y en ese escenario es válido preguntarse qué pasa con la actividad de los músculos del manguito rotador en actividades funcionales. Por ejemplo, durante la marcha el manguito rotador se mantiene activo y con un nivel de un 7% de una contracción voluntaria máxima de este grupo de músculos, independiente de que si yo uso o no un inmovilizador. Por lo tanto, podríamos señalar que caminar sin el uso de un inmovilizador en el contexto de un tendón reparado mediante cirugía en un usuario con alguna lesión neurológica, eventualmente un adulto mayor, sería satisfactorio desde el punto de vista que le estoy entregando el input, insisto, a cada una de las células que conforman la matriz de los tejidos para sintetizar los productos de la matriz, prevengo los efectos de la inmovilización prolongada, mantengo, insisto, la calidad de mi tejido y por otro lado, desde el punto de vista funcional, me desempeño de mejor manera, asumiendo que durante la marcha la actividad electromiográfica del manguito rotador va a permanecer por debajo del 7% de la contracción voluntaria máxima. Sin embargo, comer causa actividades EMG que varían entre un 14 y un 32% del manguito rotador, mientras que comer con el apoyo del codo resulta en actividades electromiográficas significativamente menores en el supraespinoso e infraespinoso. O sea, pareciera que recomendarle al usuario comer como se visualiza en la imagen E resulta seguro en el caso de un usuario postoperado de alguna lesión del manguito rotador, ¿cierto? Que podría ser un desgarro masivo, eventualmente una tendinosis, y que estos tendones han sido reparados evidentemente mediante cirugía. Por otro lado, lavarse el cabello de pie genera una activación del manguito rotador moderada, que varía entre un 23 y un 57%. Mientras que si yo me inclino hacia adelante, como en la imagen H, esta actividad se reduce incluso un 6%. Lavarse el cuerpo mientras se sostenía el codo, como en la imagen J, disminuye la activación del infraespinoso entre un 4 y un 10% al estar de pie, en comparación a no afirmarse el codo, que aumenta significativamente la activación de este músculo. Por otro lado, lavarse la cara con ambas manos e inclinarse hacia adelante resultó en actividades electromiográficas bastante altas, pero particularmente en el subescapular. Por lo tanto, si nosotros educamos a nuestros usuarios y entregamos algunas recomendaciones bajo el contexto de, por ejemplo, de que si este usuario es operado o los tendones del manguito rotador son reparados mediante cirugía, ¿qué actividades funcionales podría realizar y bajo qué consideraciones para prevenir los efectos de la inmovilización, para prevenir que disminuya la calidad de mi tejido, para prevenir que se generen alteraciones desde el punto de vista del control neuromuscular que sean desastrosas desde el punto de vista prospectivo en función de favorecer la función? Y las recomendaciones son claras. ¿Puede caminar sin cabestrillo? Sí. Es recomendable que, si la cirugía fue en el miembro superior derecho, que con el miembro superior izquierdo se afirme el codo en la medida que utilice el miembro superior derecho para comer. Sí. Es recomendable que se logre duchar sosteniendo el codo, por supuesto. Es recomendable, por ejemplo, que se incline hacia adelante cuando se lava el cabello en comparación a lavarse el cabello de pie, por supuesto.
Nuestro rol es educar, por lo tanto aquí tenemos algunas recomendaciones. Más allá de todos los elementos que ya hemos comentado, ¿cierto? Asociados a que existen grupos musculares que de sobremanera van a favorecer que descienda la cabeza del húmero y por lo tanto yo disminuyo la probabilidad que en el contexto de una actividad funcional ascienda y comprima las estructuras que están por debajo del arco coracoacromial. Y ahí podemos echar mano a músculos grandes que en función de su vector, ¿cierto? Van a favorecer que se cumpla esta acción, como el falancho, como pectoral. El ejercicio aeróbico está demostrado que tiene múltiples beneficios y ahí yo enumero, en base a una revisión de la literatura, eh, múltiples artículos en donde el diseño metodológico es bastante adecuado y se demuestra que el ejercicio aeróbico disminuye los trastornos de pánico, genera una reversión del cortisol. Recuerden que habíamos hablado de que en usuarios con dolor crónico el cortisol tiene un rol en una primera instancia antiinflamatorio, ¿cierto? Pero posteriormente se vuelve proinflamatorio. Disminuye el ejercicio aeróbico la inflamación crónica, disminuye la ansiedad, la depresión, el dolor de espalda baja, favorece, disminuye los síntomas en usuarios con fibromialgia y es igualmente efectivo como los antidepresivos. Y en síntesis, el ejercicio aeróbico es importante para usuarios con dolor crónico, inhibiendo incluso la pérdida de materia gris. Ahora aquí hay varios elementos que son interesantes. Por ejemplo, en un usuario con dolor crónico, la frecuencia cardíaca por defecto está aumentada. Trotar podría aumentar la frecuencia cardíaca, condicionado su performance, por lo tanto hay menor tolerancia al ejercicio. Y comenzar caminando es satisfactorio. Se sabe que el ejercicio aeróbico produce nuevas neuronas y estas células se manifiestan, o sea, genera en neurogénesis, que eso es algo maravilloso ya. No sé si logran dimensionar lo que acabo de realizar, pero estas células se manifiestan predominantemente en el hipocampo y por lo tanto mejora la memoria a largo plazo y eso contribuye al aprendizaje. Y también genera neurogénesis en regiones relacionadas con el olfato, como dato anecdótico. Bajo esta perspectiva, el ejercicio aeróbico genera plasticidad neuronal, disminuye eventualmente la percepción del dolor en función de que favorece la liberación de opioide endógeno y como sabemos que cualquier opioide endógeno 50 veces más potente que cualquier medicamento, es satisfactorio. Va a inhibir la pérdida de materia gris, recupera la densidad del tejido nervioso que se encarga de controlar el segmento que se percibe como doloroso. Y si nos enfocamos en lo que sería lo músculo, evidentemente que la región de la corteza que representa el segmento que se percibe como doloroso disminuye su densidad. Y el hecho de realizar ejercicio aeróbico en función del tiempo, por lo menos 6 meses, se contribuye a restituir la cantidad de masa por unidad de volumen que representa a ese segmento. Por lo tanto, es bastante satisfactorio realizar ejercicio aeróbico, insisto, estableciendo algunas consideraciones. En esta línea, ¿cierto? Se establece que, como regla de oro, realizar ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico resulta satisfactorio para lograr estos cambios asociados a neuroplasticidad, a neurogénesis, desde los 6 meses en adelante, en los cuales se comenzó a implementar esta modalidad de intervención. Ahora bien, ¿cuáles son algunas directrices prácticas para tener en cuenta en el inicio de la rehabilitación de usuarios con dolor crónico? Un elemento que es fundamental es que debemos tener cuidado con el ejercicio excéntrico. Entonces uno se preguntará por qué. Bueno, en algún momento lo hemos comentado, pero el ejercicio excéntrico tiene algunas particularidades. ¿Y cuáles son esas? La primera particularidad es que resulta demasiado demandante para mi sistema. ¿A qué me refiero con que resulta demasiado demandante para mi sistema? Particularmente el sistema nervioso.
Uno se preguntará por qué. Bueno, básicamente el ejercicio excéntrico involucra una mayor activación de la corteza que representa al segmento que está realizando esa acción. Y si nosotros consideramos que usuarios con dolor crónico presentan una disminución de la densidad de la corteza, el segmento que se percibe como doloroso, evidentemente que no va a poder tolerar de manera satisfactoria esta modalidad de ejercicio. Otro elemento de interés. Nosotros sabemos que el ejercicio excéntrico es metabólicamente más demandante, ¿cierto? Y a su vez, el ejercicio excéntrico en condiciones normales involucra una menor precisión y una menor exactitud en la ejecución de una acción que involucre un movimiento excéntrico, un ejercicio excéntrico con activación excéntrica de la musculatura. Por lo tanto, en usuarios con dolor crónico que ejecuten una acción en donde la musculatura se contraiga de manera excéntrica, con mayor razón aumenta la probabilidad de menor precisión y menor exactitud en la ejecución de una tarea, y eso podría ser nefasto en el marco de favorecer el aumento de probabilidad de una lesión. Por lo tanto, uno se podrá preguntar, ya, pero ¿cómo hago este ejercicio, el ejercicio aeróbico, por ejemplo, en un usuario que presenta dolor crónico? Bueno, si presenta dolor crónico en miembro superior, se sugiere una bicicleta estática. Si presenta dolor crónico en miembro inferior, una bicicleta de mano. Considerar que este ejercicio tiene efectos sistémicos. Por lo tanto, independiente de los segmentos que estén ejecutando una determinada acción, evidentemente que de igual manera va a ser satisfactorio en función de los efectos sistémicos que genera esta modalidad de intervención. Y bajo esa perspectiva, podríamos señalar que la progresión en términos de ganancia de esfuerzo, por ejemplo, podría ser concéntrico, isométrico, y luego avanzar al ejercicio excéntrico. Otro elemento interesante del ejercicio excéntrico es que genera una mayor demanda cognitiva. Y en el marco de usuarios que presentan eventualmente este dolor crónico, evidentemente que la posibilidad de ejecutar de manera correcta movimientos que involucren actividad muscular excéntrica va a ser una sobrecarga demasiado alta. Dicho eso, ¿cierto? Si nosotros ponderamos a un adulto mayor, es evidente que la actividad excéntrica es más demandante. Pero no solo la excéntrica, sino también la concéntrica. Por lo tanto, si la evidencia nos plantea cómo se activan las distintas regiones de la corteza en función de este tipo de estímulos, debemos ponderar estas directrices al momento de prescribir movimiento. Acá una imagen que se asocia a una provocación visual en términos de los cambios neuroplásticos por el ejercicio físico, la depresión y el dolor, en donde claramente los distintos estudios que se han realizado a lo largo del tiempo demuestran que en usuarios deprimidos la actividad cerebral está disminuida. Y en esa línea, el ejercicio físico aeróbico resulta muy efectivo y tiene efectos beneficiosos sobre la neuroplasticidad del cerebro, aumentando la materia gris en la corteza prefrontal y el hipocampo, incrementando la irrigación cerebral en esta zona,
Y evidentemente que estas regiones son de gran importancia para la cognición, la regulación del estrés y las expectativas. Por lo tanto, si ponderamos que en usuarios con dolor crónico disminuye la densidad de la materia gris del segmento que se representa a nivel cortical y que se percibe como doloroso, el ejercicio aeróbico podría estar contribuyendo a revertir estos cambios en función del tiempo. La imaginería motora resulta una estrategia fundamental para poder revertir los efectos del dolor crónico y la disminución de la movilidad de los segmentos que se perciben como dolorosos. Y un ejemplo de esta situación, ¿cierto?, se plasma en este video. Claramente, acá mostramos una situación bastante compleja de ponderar desde el punto de vista ético, sin embargo, se realiza, en donde podemos ver un mono que está descalotado, que se le colocaron electrodos a nivel de la corteza y que en función de las señales que emanan de la corteza cerebral, está procediendo a mover este brazo robótico. Por lo tanto, nosotros podríamos comentar que solamente con la observación se activan las regiones de la corteza que van a favorecer el movimiento de la extremidad superior con el objetivo de realizar una acción, que en este caso es el alcance de un estímulo que es la comida. O sea, el solo hecho de observar y también de imaginar la generación de un movimiento involucra que se active la corteza, que representa los segmentos que están involucrados en esta acción. Por lo tanto, resulta satisfactorio generar alguna estrategia asociada a la imaginería que permita retardar los efectos que tiene, por ejemplo, la inmovilización o el efecto que podría tener que yo mueva un segmento de manera online, que podría ser amenazante para un usuario que presenta una limitación en la generación del movimiento, y en esa línea, una carga inicial para comenzar la rehabilitación podría ser la observación y la imaginación del movimiento que eventualmente yo percibo como dolor. Y en esa línea aparece, ¿cierto?, la imaginería motora graduada, que tiene distintas etapas, que tributan a disminuir la percepción del dolor de manera paulatina, con ejercicios de baja carga, aumentando, ¿cierto?, de forma sucesiva, que involucran en primera instancia la observación del movimiento que percibo como doloroso, la discriminación de lateralidad, la imaginería motora explícita, imaginar el movimiento que yo percibo como doloroso que no puedo realizar, luego avanzo la terapia en espejo, continúo con el ejercicio terapéutico y finalmente el ejercicio enfocado en la tarea. En función de esta progresión, se favorece que el usuario pueda recuperar la movilidad sin que eso necesariamente le genere una percepción de dolor demasiado alta. Por lo tanto, en condiciones extremas, en condiciones de dolor crónico, asociado, por ejemplo, a un dolor de miembro fantasma, asociado, por ejemplo, a fibromialgia, asociado, por ejemplo, a síndrome de dolor complejo, tipo 1, 2, 3, que antes se conocía como SUDE, asociado al hombro doloroso en condiciones de un accidente cerebrovascular. Todos estos elementos podrían favorecer a que paulatinamente la percepción de dolor del usuario tienda a disminuir. Bien, jóvenes, hemos terminado todos los conceptos asociados a dolor y su intervención de la célula a la conducta. Que esté muy bien.